Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de factorización. En esta oportunidad trataremos sobre factorización de trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. Si no has visto el video anterior, arriba les daré la tarjeta para que lo vean primero, porque este video es una extensión de ese caso. Presten atención, practiquen mucho y sin más preámbulo, manos a la obra. En el video anterior vimos la factorización de trinomios que tenían esta forma, es decir, donde el primer término de ese trinomio, el que está elevado al cuadrado, tenía como coeficiente el número 1 y que además tenía raíz cuadrada exacta. Y el segundo término siempre era acompañado de un número por la raíz cuadrada de ese primer término, y el tercer término era el término independiente. Nosotros el día de hoy vamos a trabajar con polinomios que tienen cierta similitud, pero en este caso ya el coeficiente no va a ser 1, sino va a ser otro número entero o racional, diferente de 1. Nosotros tenemos que convertir o transformar este trinomio a un trinomio de esta forma para poderlo factorizar tal cual como lo hicimos anteriormente. Veamos un ejemplo para recordar lo que hicimos con este caso. En este ejemplo vamos a factorizar este trinomio que es de la forma del trinomio que vimos en el video anterior. Para ello vamos a colocar el producto de dos paréntesis, en cuyo interior van a ir binomios, cuyos primeros términos siempre eran la raíz cuadrada del primer término de este trinomio. En este caso, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, lo colocamos por acá. En el primer paréntesis, el signo era el signo que le correspondía al segundo término de ese trinomio, en este caso es positivo. Y en el segundo paréntesis, el signo es el producto de los signos del segundo término del trinomio y el signo del término independiente. En este caso sería más por más, más. Teníamos que buscar dos números que en este caso sumados den 7 y que multiplicados den el término independiente. Nosotros nos apoyábamos en ese entonces de el término independiente, sacábamos todos los divisores y hacíamos unas combinaciones allí por tanteo. Total que los números que van aquí son el número 5 y el número 2. ¿Por qué? Porque 5 más 2 es 7 y 5 por 2 es 10. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer las transformaciones, convertir este término, primer término, como un término que tenga raíz cuadrada exacta, para luego hacer que se parezca al caso que vimos anteriormente y poderlo resolver de esta manera. Veamos el primer ejemplo. Vamos a factorizar el trinomio 6x cuadrado menos 7x menos 3 que corresponde al caso que vamos a estudiar el día de hoy. En este caso, ya el coeficiente de la variable de mayor grado, es decir, el primer término, es diferente de 1. Recuerda que tenemos que convertir este primer término con un término que tenga raíz cuadrada exacta. Para ello vamos a aplicar el siguiente estrategia. Esto va a ser igual. Yo me voy a fijar en el término, en el coeficiente del primer término. En este caso es 6. Yo voy a multiplicar todo el trinomio por 6 y a su vez lo voy a dividir por ese mismo 6 para que no se me altere como primer paso. Entonces voy a colocar 6 por 6x cuadrado menos 7x menos 3
Como lo multipliqué por 6, ahora lo voy a dividir entre 6. A mí lo que me interesa en este caso, con respecto al primero y segundo término, no es efectuar las operaciones, sino hacer unas transformaciones de tal manera que me lleven al caso anterior. Para ello, esto va a quedar igual. Sería 6 por 6, eso es 6 elevado al cuadrado. X al cuadrado lo dejo exactamente igual, menos 7 por 6x. Al 6 lo voy a dejar indicado. Y a quien sí voy a multiplicar es al término independiente. En este caso sería 6 por 3, 18. Todo esto dividido entre 6. Esto va a ser igual. Yo tengo 6 al cuadrado y x al cuadrado. Esto lo puedo reescribir como 6x elevado al cuadrado. Lo demás lo dejo exactamente igual, es decir, 7 por 6x por menos 18, y sin olvidarnos que estamos dividiendo entre 6. Esta parte que está acá ya se parece al caso anterior. De esto a veces lo resuelven directamente, o si no, para no complicarnos mucho, vamos a hacer un cambio de variable para simplificar la expresión. Yo a este 6x lo voy a llamar a. Entonces yo digo a es igual a 6x. De tal manera que esta expresión yo la puedo reescribir como, en vez de escribir 6x, yo escribo a, me quería al cuadrado, menos 7 por a menos 18, y todo esto sobre 6. Ahora sí, ya tenemos el caso anterior y vamos a factorizar este trinomio. Luego vamos a volver al cambio de variable y a eliminar este 6. Esa es la estrategia. Entonces vamos a factorizar el trinomio que está en el numerador, y ya vemos que tiene a al cuadrado, tiene raíz cuadrada. Recuerden que para factorizar este trinomio tenemos que colocar el producto de dos paréntesis. Todo esto sobre 6. En cuyo interior van a ir binomios. El primer término de esos binomios va a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado. En este caso la raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Entonces colocamos a. El primer paréntesis va a tener el signo del segundo término. En este caso el segundo término tiene signo menos, lo colocamos signo menos. Y el segundo paréntesis va a tener el signo de la multiplicación de los signos del segundo término con el del término independiente. Sería menos por menos, más. Entonces vamos a buscar dos números que restados me den menos 7 y que multiplicado me den menos 18. Nosotros dijimos en esa oportunidad que para ayudarnos a buscar esos números vamos a conseguir todos los divisores de 18, y haciendo las respectivas combinaciones por tanteo, eso me va a dar ese par de números. Bueno, cuando hacemos esas combinaciones nos damos cuenta que los números escogidos son el número 9 y el número 2. ¿Por qué razón? Porque menos 9 más 2 es menos 7, y menos 9 por más 2 da menos 18. Menos por más, menos. Ahora, ya que tenemos la factorización, vamos a deshacer el cambio de variable. Es decir, en vez de seguir utilizando a, vamos a volvernos a regresar donde a valía 6x. Entonces, esto va a ser igual, todo dividido entre 6. En vez de escribir a, vamos a escribir 6x menos 9, 6x más 2. Ya deshacemos el cambio de variable. Ahora lo que tenemos que eliminar este
6, porque originalmente ese trinomio no tenía este número dividiendo allí. Entonces esto va a ser igual. Yo observo que en los números, los paréntesis que están arriba, yo les puedo extraer un factor común. Fíjate que el 6 y el 9 son múltiplos de 3, por lo tanto yo puedo extraer como factor común el número 3. Entonces, para que me dé 6x, pues tendría que multiplicar por 2x, menos, para que me dé 9, tengo que multiplicarlo por 3. Y lo mismo ocurre con el segundo paréntesis. Tengo el 6 y el 2, saco factor común el número 2. Total que para que me dé 6x, tenía que dejar 3x, más para que me dé 2, tenía que dejar 1. Todo esto sobre 6, pero ya este 6 lo podemos descomponer como 2 por 3. Observamos este 2, con este 2 que está dividiendo, lo simplifico, y este 3, con este 3, lo simplifico también, queda cancelado. Total, ¿qué quedó allí? Quedó como 2x menos 3 por 3x más 1. Esta es la factorización del trinomio 6x cuadrado menos 7x menos 3. De esta manera hemos concluido con el ejemplo número 1. Vamos a factorizar el trinomio 5m cuadrado más 13m menos 6. Ya dijimos que tenemos que hacer algunas modificaciones para convertir ese primer término en un término que tenga raíz cuadrada exacta. Para ello nos fijamos en el coeficiente del término de mayor grado, que en este caso es 5. Por lo tanto, multiplicamos y dividimos todo el trinomio por 5. Entonces esto va a ser igual a 5 por el trinomio, sería 5m cuadrado más 13m menos 6 sobre 5. Es decir, tenemos que dividir por 5 para que no se nos altere la expresión original. También dijimos en el ejercicio anterior que en el primero y segundo término no nos interesa hacer las operaciones, sino simplemente hacer algunas transformaciones para poder aplicar el caso donde el coeficiente es 1, para factorizar según ese caso. Entonces esto es igual, sería 5 por 5, eso es 5 elevado al cuadrado, m al cuadrado más 13, y entre paréntesis colocamos este señor 5, 5m, y con respecto al término independiente, a ese sí le hacemos la respectiva operación. En este caso sería 5 por 6, 30. Todo esto, sin olvidarnos que tiene que estar dividido entre 5. 5 al cuadrado, m al cuadrado, yo puedo hacer una transformación allí y me va a quedar 5m al cuadrado, porque hay una propiedad en potenciación que me dice que cuando tengo la potencia de un producto es igual a cada uno de estos factores elevados al cuadrado. Sería 5 al cuadrado por m al cuadrado. Lo demás lo dejo exactamente igual, sería 13 por 5m menos 30, todo esto sobre 5. Llegado a este punto lo podemos hacer directamente o sencillamente, para que esto quede un poco más simple, hacemos un cambio de variable. Es decir, a 5m lo llamamos cualquier otra letra. En este caso yo voy a llamarlo la letra A. Yo digo que A es 5m. Por lo tanto, esta expresión algebraica se me convertiría como A al cuadrado más 13a menos 30 sobre 5.
Ya tenemos una expresión muy sencilla, ahora vamos a factorizarla. Según el caso anterior, les recomiendo que vean ese video para que vean que es un caso muy sencillo, pero hay que trabajarlo. Esto va a ser igual al producto de dos paréntesis, en cuyo interior vamos a escribir binomios. El primer término de cada binomio va a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio. En este caso, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Escribimos a. El signo que va en el primer paréntesis va a ser el signo que aparece en el segundo término. En este caso es positivo. Y el signo que va en el segundo paréntesis va a ser el producto de más por menos, menos. En este caso, como los signos son diferentes, debemos buscar dos números que restados me den 13 y que multiplicados me den menos 30. Siempre debemos apoyarnos en el término independiente. Entonces, le sacamos todos los divisores de 30 y hacemos las respectivas combinaciones. Después de haber probado, tanteado, los números en cuestión son el número 15 y el número 2. ¿Por qué razón? Porque más 15 menos 2 es 13. Y más 15 por menos 2 es menos 30. Más por menos, menos. Llegado a este paso, nos deshacemos del cambio de variable. En vez de seguir escribiendo A, ahora voy a escribir 5M. Total que me queda, vamos a subir un poquito. Total que me queda 5M más 15 por 5M menos 2 y todo esto sobre 5. Ahora tenemos que eliminar este denominador, porque en la expresión original no estaba dividiendo entre 5. Entonces esto va a ser igual. En el paréntesis 1 yo puedo sacar factor común 5, porque 5 y 15 son múltiplos. En total que me quedaría que 5 multiplica a m. O sea, esto como dividiendo cada uno de estos términos entre el factor común. Sería 5m entre 5, me queda solamente m. Más 15 entre 5, eso es 3. El siguiente paréntesis lo dejo exactamente igual. 5m menos 2 y todo esto sobre 5. Ahora sí, este 5 que multiplica y este 5 que divide, yo los cancelo. ¿Qué me quedó? Me quedó m más 3 por 5m menos 2. Esto es la factorización del trinomio 5m cuadrado más 13m menos 6. Vamos a factorizar el trinomio 4n cuadrado más 15n más 9, siguiendo los mismos pasos que hemos hecho con los ejemplos anteriores. Para ello nos fijamos en el coeficiente de la variable mayor grado, que en este caso es 4. Por lo tanto tenemos que multiplicar y dividir todo el trinomio por 4. Entonces esto va a ser igual 4 por 4n cuadrado más 15n más 9 sobre 4. Recuerde que la idea es convertir este primer término en un término que tenga raíz cuadrada exacta. Y que en el primer y segundo término las operaciones van a quedar indicadas y solamente se va a efectuar con el término independiente. Entonces esto va a quedar igual 4 al cuadrado por n al cuadrado más 15 por 4n
más 4 por 9, 36. A esto es igual, transformamos esto en un solo cuadrado y nos va a quedar aquí 4n al cuadrado. Esto que está acá lo podemos transformar en la potencia de un producto. Lo demás lo dejamos exactamente igual. Llegado a este punto, podemos optar por un cambio de variable, es decir, vamos a sustituir por una sola letra el 4n. Para ello podemos utilizar la letra que nosotros queramos. Vamos a utilizar la letra A, entonces vamos a hacer A igual a 4n, de tal manera que esta expresión se simplifique. Entonces en vez de escribir 4n, vamos a escribir A, entonces me quedaría A al cuadrado más 15a más 36, y todo eso sin olvidarnos que está dividido entre 4. Ahora sí llegamos a un trinomio donde el coeficiente es 1 y procedemos a factorizarlo como lo hemos hecho en casos anteriores. Es decir, la factorización de este trinomio va a ser igual al producto de dos paréntesis en cuyo interior van a ir binomios. Los primeros términos de esos binomios van a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio. En este caso, la raíz cuadrada de a al cuadrado, eso es a. El signo del primer paréntesis va a ser el que le corresponde al segundo término del trinomio, más. Y el signo del segundo paréntesis va a ser más por más, más. En este caso, sería buscar dos números que sumados me den 15 y que multiplicados me den 36. Para ello siempre nos apoyamos en el término independiente, es decir, vamos a extraerle todos los divisores de 36. Y en la combinación de ellos, vamos a conseguir los dos números que van a cumplir con esa función. Después de haber probado, tanteado los números en cuestión son el número 12 y el número 3. Recordemos que los números que consigamos, el mayor debe colocarse en el primer paréntesis. ¿Por qué? Porque más 12 más 3 es más 15 y más 12 por más 3 es 36. Y todo esto sobre 4. Ya podemos deshacer el cambio de variable y volveríamos al término original 4n. Entonces esto va a ser igual, en vez de escribir a, ahora lo devuelvo a 4n. Entonces me quedaría 4n más 12, 4n más 3, 4n más 3. Todo esto dividido entre 4. Ahora nos queda deshacernos de este denominador 4, porque en la expresión original no tenía denominador 4. Entonces, para ello, hacemos lo siguiente. Yo observo que uno de los paréntesis, estos dos números son divisibles entre 4. Entonces, por lo tanto, yo saco el factor común 4 de este paréntesis. Entonces, esto me va a quedar igual. Sacamos factor común 4 y me quedaría, sería 4n entre 4, me queda solamente n. Recuerda que después cuando yo pueda, para verificar, puedo multiplicar 4n y me tiene que dar exactamente esto. Más 12 entre 4 es 3, y efectivamente 4 por 3, 12. El otro paréntesis lo dejamos exactamente igual, 4n más 3. Ahora este 4 que multiplica con este 4 que divide lo puedo cancelar y me queda el producto de estos dos paréntesis, que es la factorización a la que nosotros queríamos llegar. Entonces esto va a ser igual a n más 3 por 4n más 3. Y
Esta es la factorización a la cual nosotros queríamos llegar. Vamos a factorizar el trinomio 5y cuadrado más 7y más 2. Observamos el coeficiente de la variable mayor grado, que en este caso es 5, por lo tanto multiplicamos y dividimos todo el trinomio por 5 para aplicar el método que estamos usando en este momento. Entonces esto va a ser igual, denominador 5, 5 por, sería 5y al cuadrado más 7y más 2. Esto va a ser igual, recordando siempre que en el primero y segundo término las operaciones van a quedar indicadas, porque lo que me interesa es formar un cuadrado en el primer término de ese trinomio. Por lo tanto, esto va a ser igual a 5 al cuadrado por y al cuadrado más 7 por 5y en el tercer término, o sea, en el término independiente, si efectuamos la multiplicación, 5 por 2, 10. Entonces, esto va a ser igual, todo dividido entre 5. Esto lo transformamos en la potencia de un producto, entonces sería 5y al cuadrado. Lo demás lo dejamos exactamente igual, más 10. Llegado a este punto, hacemos el cambio de variable. A 5y la denominamos por otra letra, por ejemplo la letra b. Hacemos 5y y esto se me va a transformar, en vez de escribir 5y, escribiría b. Entonces me quedaría b al cuadrado más 7b más 10, todo eso sobre 5. Ahora sí, ya se coeficiente 1, por lo tanto factorizamos de la manera que ya sabemos. Entonces la factorización de este trinomio va a ser el producto de dos paréntesis, en cuyo interior van a ir binomios, que tienen como primer término la raíz cuadrada del primer término de ese trinomio. En este caso la raíz cuadrada de b al cuadrado es b. Colocamos el signo en el primer paréntesis, el signo que corresponde al segundo término del trinomio, en este caso es más, y en el segundo paréntesis sería más por más es más. Y todo esto sin olvidarnos que debe ir dividido entre 5. Entonces en este caso buscamos dos números que sumados den 7 y que multiplicados den 10. Recordemos siempre que nos podemos apoyar en el factor en términos independientes y calculando todos sus divisores y haciendo las respectivas combinaciones encontramos esos números. Después de haber hecho el tanteo necesarios, los números en cuestión son el número 5 y el número 2. ¿Por qué? Porque más 5 más 2 es 7 y 5 por 2, 10. Conseguidos ya estos números, nos regresamos al cambio de variable. Es decir, en vez de seguir escribiendo b, vamos a hacerlo por la original, porque el trinomio original tenía la y. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como b, recuerda que varía 5y más 5, sería 5y más 2. Tenemos que deshacernos de este 5. Recuerden, la expresión original no lo tenía. Por lo tanto, observamos los paréntesis y yo observo que en el primer paréntesis los dos términos son divisibles entre 5, es decir, puedo sacar el factor común 5. Entonces esto va a ser igual, saco factor común, sería 5y entre 5, me queda solamente y, más 5 entre el factor común, me quedaría 1, por, lo dejo igualito, 5y más 2. Ahora sí, este número que multiplica y este que divide,
los cancelo. Total, que la factorización final es y más 1 por 5y más 2. Nos piden factorizar el trinomio 5a más 2 al cuadrado más 2. Lo primero que observamos es que este trinomio no está ordenado conforme a la regla práctica. 3, 2, 1. Nos piden factorizar el trinomio 5a más 2 al cuadrado más 2. Lo primero que observamos es que este trinomio no está ordenado según la forma de trinomio que estamos estudiando. Entonces, como primer paso sería tres, 2, 1. Nos piden factorizar el trinomio 5a más 2 al cuadrado más 2. Lo primero que observamos es que este trinomio no está ordenado de acuerdo a la forma de trinomio que estamos estudiando. Entonces, como primer paso va a ser ordenarlo. Entonces, esto sería igual a 2 al cuadrado más 5a más 2. Entonces, observamos el coeficiente, la variable mayor grado tiene coeficiente 2, por lo tanto multiplicamos y dividimos todo el trinomio por el número 2. Entonces esto va a ser igual, multiplicamos y dividimos todo el trinomio, es decir, 2 al cuadrado más 5a más 2. Entonces esto va a ser igual. Recordemos que las operaciones en el primer término y segundo término del trinomio se dejan indicadas y que solamente se va a multiplicar con el término independiente. Por lo tanto, aquí me quedaría 2 por 2, eso es 2 al cuadrado más 5 por 2a más 2 por 2, 4, y todo esto sobre 2. Reordenamos estas operaciones con potencias que tienen cuadrado 2, eso las reordenamos como la potencia de un producto. Entonces me quedaría 2a al cuadrado más 5 por 2a más 4, todo esto sobre 2. Llegado a este punto, hacemos el cambio de variable, es decir, a 2a la llamamos otra letra, vamos a llamarla la letra u. Entonces u es igual a 2a. Entonces reescribimos esta expresión como, en vez de escribir 2a, escribimos u. Entonces me quedaría u al cuadrado más 5u más 4. Ahora sí ya tiene coeficiente 1, la factorizamos por el caso que nosotros estudiamos en la clase pasada. Seguimos colocando denominador 2. Ahora debemos buscar, mejor dicho, la factorización de este trinomio es el producto de dos paréntesis, en cuyo interior se van a formar binomios donde los primeros términos de esos binomios van a ser la raíz cuadrada de u al cuadrado. En este caso es u, sería u. Seguidamente escribimos el signo del segundo término y en el segundo paréntesis la multiplicación de los signos del segundo con el término independiente, sería más por más, más. Es decir, vamos a buscar dos números que sumados den 5 y que multiplicados me den 4. Esos números en cuestión pues son el número 4 y el número 1. ¿Por qué? Porque más 4 más 1 es 5 y más 4 por más 1 es 4. Llegamos a este punto, ahora vamos a deshacernos del cambio de variable que habíamos hecho anteriormente. Para ello regresamos y en vez de escribir u vamos a volver a a.
2a, porque inicialmente el trinomio estaba con la letra a, no con la letra u. Entonces esto va a ser igual, todo esto sobre 2, u lo vamos a reemplazar otra vez por 2a más 4 por 2a más 1. Ahora vamos a eliminar este denominador 2 que en la expresión original no estaba. Entonces, observamos siempre los paréntesis. Yo observo que el primer paréntesis, el 2 y el 4 son múltiplos de 2, por lo tanto los puedo sacar como factor común. Sería 2a entre 2 me queda a, más 4 entre el factor común me queda 2, y el otro paréntesis lo dejo exactamente igual, 2a más 1. Todo esto sobre 2. Ahora observo que este 2 se puede cancelar con el denominador porque son iguales. Total que esa factorización me va a quedar como a al cuadrado, a más 2 por 2a más 1. Esta sería la factorización que hemos conseguido. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy correspondiente a la factorización de trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. Espero les haya sido de mucha utilidad. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Sin más nada que agregar, hasta el próximo video.